Hola a todos, bienvenidos a esta sesión formativa sobre la nueva plataforma de reservas Amadeus Selling Platform Connect. El objetivo de esta sesión es familiarizaros con el funcionamiento de las distintas aplicaciones de Selling Connect. Como vais a ver durante la sesión, las principales diferencias entre el Amadeus actual, al que llamaremos Classic, y el Amadeus Selling Connect están en el modo gráfico. Hemos intentado mejorar los distintos interfaces gráficos, así como la forma de interactuar entre estos y el modo transaccional. Los que soléis trabajar con transacciones en la página de comandos no vais a notar apenas diferencias, ya que la página de comandos que usáis actualmente es la misma que vais a tener en Selling Connect, por lo que la manera de trabajar no va a cambiar. Una de las principales diferencias entre ambas plataformas es el modo de acceder. A Selling Connect accedemos mediante una URL, pudiendo utilizar cualquier navegador, no estando ya obligados a utilizar Internet Explorer. Además, usamos un usuario en lugar de un sign-in. Lo que hemos hecho ha sido convertir vuestro sign-in en un usuario manteniendo los mismos permisos que tuvierais en su momento. Además del usuario, es necesario que introduzcáis el ID de oficina, que es vuestro ERP, y la contraseña que tuvierais asociada al sign-in que utilizabais en el Amadeus Classic. Actualmente, cuando la contraseña se os bloquea, tenéis que contactar con nuestro departamento de Helpdesk para que os la reseteen. Esto ya no va a ser necesario en Selling Connect, puesto que se ha habilitado el enlace "ha olvidado su contraseña" para que seáis vosotros mismos los que os la reseteéis. Utilizando este enlace, el sistema os permitirá crear una nueva contraseña. Os llegará un email a través del cual tendréis que validarla y a partir de ese momento ya podréis entrar a la plataforma con esa nueva contraseña, ahorrándoos la llamada al departamento de Helpdesk. En cuanto al botón Recuérdame, si lo tenéis marcado, las siguientes veces que entréis, los campos de usuario y de ID de oficina estarán ya rellenos y solamente tendréis que poner la contraseña para poder entrar. Esta es la pantalla principal de Selling Connect, a través de la cual podréis acceder tanto a la página de comandos como a las distintas pantallas gráficas del sistema. Vamos a empezar viendo las distintas funcionalidades disponibles en los menús superiores de la pantalla, comenzando por el menú Ayuda. En el apartado Ayuda de Amadeus Selling Platform Connect obtenéis más información sobre cómo funciona y cómo se trabaja en la plataforma. En el apartado Contáctenos obtenéis los contactos de Amadeus. También desde el menú Ayuda tenéis el acceso a la web del eSupport. Actualmente el acceso al eSupport lo tenéis en una pestaña con una interrogación y una admiración. Pero como veis, Selling Connect no dispone de pestañas, por lo que el acceso lo tenéis aquí. Es la misma web que tenéis ahora, por lo tanto vais a poder seguir trabajando como siempre, obteniendo información o bien contactando con mis compañeros a través del chat. En Acerca de Amadeus Selling Platform Connect veis más información técnica sobre el sistema y pinchando Ver detalles obtenéis un código que se llama JSession ID. En caso de tener que reportar alguna incidencia técnica, puede ser que mis compañeros os requieran que les deis este código. El siguiente menú es el menú Configuración. Como podéis ver, aquí tenéis otra opción para cambiar la contraseña. La contraseña caducará igual que ahora y el sistema os irá avisando unos días antes. En caso de querer cambiarla, lo podréis hacer por aquí. Si no, el día que tengáis que cambiarla, al iniciar sesión os saldrá una ventana para que la cambiéis. La otra opción que tenéis en este menú es configurar la apariencia de la página de comandos y las pantallas gráficas. Aquí podéis activar o desactivar el TST gráfico, el mapa de asientos, etc. Vamos ahora con el menú IRA. Este menú lo podéis usar para volver a esta página principal cuando estáis en alguna otra pantalla, como por ejemplo la página de comandos. Sin cerrar lo que tuvierais abierto, el sistema volvería aquí. La opción Seguimiento de perfil os permite consultar listados de perfiles tanto de empresas como de viajeros. Las demás opciones están desactivadas porque se usan cuando tenemos una reserva abierta y queremos añadirle otro tipo de reserva, de hotel, de coche o de tren. El último menú es el menú Archivo. Desde este menú podéis empezar a crear reservas, también para reservas de grupo, o bien empezar a crear perfiles. Todo esto en formato gráfico, porque si lo que queremos es trabajar con comandos, lo que haríamos sería abrir una página de comandos
y una de las opciones es abrirla desde aquí. Las demás opciones aparecen desactivadas porque hay que tener una pantalla abierta. Estas opciones nos permitirían cerrar esa pantalla, guardar y confirmar lo que tuviéramos o imprimirlo. También desde el menú Archivo podéis salir de la aplicación. Otra opción para poder salir de la aplicación es utilizar el enlace Fin de sesión que tenéis al lado del usuario. Debajo de los menús tenéis una serie de botones que permiten realizar mediante un acceso directo acciones que están ya en los menús anteriores, pero sin tener que acceder a ellos, por lo que vamos un poquito más deprisa. Aquí encontráis los botones para guardar, para imprimir o para empezar a crear en formato gráfico los distintos tipos de reservas. También aquí podéis encontrar el acceso para crear perfiles de viajero o para abrir la página de comandos. Justo debajo tenéis una caja que os permite introducir el apellido de un pasajero o el localizador de una reserva para recuperar la pantalla gráfica de esa reserva. Esto sería como realizar la transacción RT. Justo al lado tenemos otra caja que llamamos Cryptic Magic. Sirve para convertir transacciones de Amadeus y de otros sistemas en pantallas gráficas de Amadeus. Un poquito más adelante veremos un ejemplo. En los menús de la izquierda encontramos su escritorio, que como veis nos permite también crear reservas, crear perfiles o recuperar reservas. En esta última caja, el sistema también os mostrará las 5 últimas reservas que hayáis visualizado y para recuperar cualquiera de ellas solo tenéis que pulsar encima. El menú Abrir archivo nos permite recuperar reservas usando opciones avanzadas, como por ejemplo el número de una frequent flyer o de un billete electrónico. La opción Claim PNR nos permite traernos a Amadeus reservas realizadas en el sistema de una línea aérea utilizando su localizador. Esta opción la tiene que tener permitida la línea aérea correspondiente. El menú Perfiles nos permitirá recuperar perfiles de los diferentes tipos. Solo tenemos que seleccionar el tipo de perfil y rellenar alguno de los datos que nos solicita. Recuperar billete electrónico o EMD nos permite abrir el registro del documento. Realiza la misma función que la transacción TWD en el caso del billete electrónico o EWD en el caso del EMD. Los enlaces externos son accesos directos a una serie de páginas web para que podáis acceder desde la propia plataforma y así no tengáis que tener abiertas varias ventanas al mismo tiempo. Por ejemplo, tenéis la web del Check My Trip para poder sacar itinerarios de reservas, el ESTA para la solicitud del visado electrónico a Estados Unidos, la extranet de Amadeus o bien el acceso a una nueva página web creada específicamente para Selling Platform Connect. De todo lo que vamos a ir viendo, si necesitáis más información, podéis acceder aquí y en el apartado Conoce la plataforma tenéis todo lo que necesitáis, desde manuales a vídeos con tutoriales. El menú Colas permite acceder a los buzones con mensajes por leer. Es como la entrada Qt. Desde aquí, introduciendo el número del buzón y si hace falta la categoría y el rango, veríais los mensajes que esa cola contiene, como cuando hacéis la entrada QS. En Herramientas vais a poder tener acceso a las distintas herramientas de Productivity Suite. Este submenú puede variar de una agencia a otra, ya que depende de los productos adicionales que la agencia tenga contratados con nosotros. Lo que todas las oficinas vamos a tener son las SmartFlows. Aunque lo veremos más adelante, una SmartFlow realiza la misma función que actualmente tenemos con las SmartKeys. Pulsando sobre ella podréis realizar transacciones que estén programadas dentro de la SmartFlow correspondiente. Al igual que hacéis ahora con las SmartKeys, también vosotros vais a poder crear SmartFlows para realizar tareas repetitivas o transacciones complejas. Más adelante veremos un ejemplo de una SmartFlow. En este menú también tenéis disponibles los distintos informes de ventas o bien el acceso para la solicitud o el estado de una solicitud de un visado australiano. En transacción sería la entrada a Tietar.
Por último, el menú Configuración personal permite hacer lo mismo que el menú Configuración en la parte superior de la pantalla y personalizar la apariencia y las pantallas gráficas de la página de comandos. Aquí podéis activar o desactivar que os salte el TST gráfico cuando hacéis la entrada a TQT en la página de comandos. También podéis activar o desactivar que os salte el catálogo de servicios gráfico, lo que implica activar o desactivar el mapa de asientos de un vuelo en gráfico. Como podéis ver, en esta pantalla también podéis cambiar el color de la pantalla, el tipo de fuente o el tamaño, así como activar o desactivar el modo rápido. En cuanto a los protocolos que aparecen, el 4505 es necesario si deseamos trabajar con SELIN Connect en dispositivos como tablets o smartphones. Si trabajamos en un ordenador, el protocolo 3270 nos permitirá acceder al TST transaccional en formato panel, que es el que todos conocéis. Para que veáis que la página de comandos sigue siendo la misma, voy a abrir una utilizando el botón Nueva página de comandos. Si quisiera, por ejemplo, empezar una reserva introduciendo el nombre del pasajero, lo haría con la misma entrada con la que lo estamos haciendo ahora. También podría poner el contacto de la oficina con la transacción AP y darle intro, o introducir el tiempo límite. Siguen estando activas funcionalidades como por ejemplo la de dividir la pantalla verticalmente u horizontalmente. De esta manera yo podría hacer aquí una disponibilidad sobre lo que tengo arriba, viendo ambas cosas. La transacción de disponibilidad, la que soláis utilizar. La pantalla de disponibilidad sigue siendo la misma que tenemos ahora, incluso seguimos teniendo activo el modo rápido en ambas pantallas. Si yo quisiera, por ejemplo, reservar, teniendo activado el modo rápido, no tendría por qué hacer la transacción SS, sino que directamente con el ratón pulso sobre la clase y me aparecen las distintas transacciones, entre ellas la opción de reservar o obtener el mapa de asientos. Para reservar simplemente pulsamos y sobre lo que teníamos arriba se reserva la plaza. Para deshacer la división solo tenemos que volver a pulsar el icono. Y recuperando, volveremos a tener todo junto. Os he hablado antes de que era el Cryptic Magic, que nos permitía convertir transacciones de Amadeus o de otros sistemas en una pantalla gráfica. Si yo, por ejemplo, introduzco aquí la disponibilidad para el trayecto de regreso y envío, el sistema me convertirá esta transacción en la disponibilidad gráfica de Amadeus. La pantalla de disponibilidad gráfica de Amadeus es muy parecida a la que tenéis actualmente. Diferencias, por ejemplo, en el autocompletado que tenemos activado en los campos de A, en los campos de las líneas aéreas, que como veis podemos poner hasta 3, o en la opción de la cabina. Si nosotros no sabemos el código de un aeropuerto o de una ciudad, podemos empezar a escribir el nombre y el sistema nos mostrará correspondencias para que elijamos la que nos interese. También podemos aplicar filtros para acotar un poco más la pantalla de disponibilidad, como por ejemplo el tipo de vuelo o, en más opciones de búsqueda, podemos indicar el número mínimo de asientos disponibles o utilizar la búsqueda de 7 días. Agregar un elemento nos permite abrir varios trayectos porque SELIN Connect nos permite hacer en la misma pantalla la disponibilidad de hasta 16 segmentos de vuelo. Suprimiendo, dejaríamos el que nos interesa. Si hubiéramos efectuado la disponibilidad de varios segmentos a la vez, el sistema nos mostrará las pestañas con cada una de las disponibilidades aquí abajo. Simplemente iríamos bailando de pestaña en pestaña, viendo las distintas disponibilidades y podríamos reservarlas al mismo tiempo.
Esta pantalla, si quisiéramos acceder desde cero, lo haríamos con la opción Nuevo archivo de reserva, Vuelos. Porque además de poder realizar una búsqueda de disponibilidad, si pinchamos en el desplegable, vemos que también tenemos acceso a realizar la transacción FQP para sacar información de precios de una ruta, un SN, una programación de vuelos TN o consultar el listado de precios con un FQD, crear segmentos pasivos o en reserva directa tenemos la opción para los segmentos Open. Aquellos que tengáis contratado el producto All Fares, el acceso lo tenéis también en esta pantalla. El All Fares al que tendréis acceso desde aquí será el mismo All Fares que tenéis actualmente. La pantalla no ha cambiado en absoluto. En cuanto a la pantalla de disponibilidad, va a seguir teniendo activo la información del vuelo, pulsando sobre el número de vuelo. Y para reservar, lo podéis hacer seleccionando la clase que os interese y pulsando el botón Reservar o bien el botón Reservar con opción, que por ejemplo nos permite crear reservas para menores no acompañados, dejar la reserva lista de espera, crear segmentos pasivos, etc. Si os fijáis, esta pantalla solo me permite paginar al día anterior o al día siguiente. No encontramos la opción MD o MU. Esto se ha sustituido por un botón que se llama Ver el resto de los vuelos, que en el caso de que el sistema encuentre más disponibilidad de vuelos de las que aparecen aquí, se quedará activo, indicándonos entre paréntesis los vuelos, además de estos, que hay disponibles. Para verlos todos, pulsamos el botón y ahora lo que tendremos que hacer es ir moviéndonos con el scroll para ir viendo los diferentes vuelos. Otra opción para reservar es dar un doble clic sobre la clase, que es lo que voy a hacer yo. En la parte de la derecha tenemos el itinerario con lo que acabamos de reservar. En esta misma parte de la pantalla tenemos el botón para poder guardar, aunque también podemos utilizar el disquete. Yo voy a guardar. Y para poder acceder a la reserva en formato gráfico, podemos utilizar el enlace Mostrar archivo de reserva. Esta sería la nueva reserva en formato gráfico. Se compone de secciones que permiten guardar distinto tipo de información. En la primera sección encontramos el acceso al histórico de la reserva o al histórico del TST y la opción pantalla cifrada que nos permite ver la reserva en formato transaccional. Esto es útil si queréis realizar la reserva desde el modo gráfico, pero al mismo tiempo aseguraros de que vais poniendo todo bien. Si lo veis en transaccional y estáis familiarizados con este lenguaje, podéis ir viendo cómo queda. En este apartado también tenéis el histórico del EMD y luego aparecen dos opciones que solo funcionan en el caso de que estemos viendo la reserva en colas. La opción Aplazar registro de reserva sería como la transacción QD y la opción Colocar en cola sería la transacción QE. Más abajo tenemos el tiempo límite y si lo quisiéramos borrar o cambiarlo, pulsaríamos sobre él y aquí encontramos la opción de borrar o la opción de agregar distintos tipos de tiempos límites, como por ejemplo el TL o el XL. Agregaríamos la situación del billete y le daríamos a aceptar. Tenemos la oficina responsable, la fecha y hora de creación y de modificación de la reserva y el localizador de la reserva. A continuación vemos los datos de los pasajeros. En el enlace Agregar actualizar podemos realizar modificación en los pasajeros ya introducidos si la compañía aérea lo permite o en los contactos. Incluso podemos agregar más contactos. Si quisiéramos, por ejemplo, agregar un email, pulsaríamos, seleccionaríamos el tipo de contacto
Introducimos el dato. Y finalizamos guardando. También tenemos la posibilidad de dividir la reserva. O bien, si alguno de los pasajeros tiene creado un perfil, lo podemos visualizar o importar algún dato de ese perfil. La opción exportar archivo de reserva nos permite crear un Excel con los datos de los pasajeros. Este Excel lo podéis guardar o lo podéis imprimir. Si lo guardáis vacío, os puede servir de plantilla, porque podemos hacer lo contrario a lo que acabo de hacer yo. Si yo relleno los datos de unos pasajeros, puedo traer esos datos a una reserva que esté haciendo. Esto os puede ser muy útil cuando tengáis que crear reservas de varios pasajeros o incluso reservas de grupo, porque podéis rellenar la información de los datos, incluyendo los datos del APIs, como puede ser el SRDocs, el DOCO o el DOCA, y también los datos para las Frequent Flyer. Una vez que habéis guardado los datos en esta tabla, podéis utilizar la opción Importar de archivo para autocompletar desde esa tabla los datos en la reserva de Amadeus, con lo que ahorráis bastante tiempo. En el apartado itinerario encontráis la opción para cotizar. También podéis agregar reservas manuales, reservas que por ejemplo hayáis hecho a través de otros sistemas, pero que queráis incluir en la reserva de Amadeus y de esa manera cuando mandéis un itinerario al cliente, pues que esté todo junto. También tenemos el acceso para modificar o para cancelar los vuelos. Y por último, la opción de imprimir o enviar el itinerario, que en este caso lo que se enviaría sería el IEP. En cada uno de los vuelos tenéis un apartado llamado Detalles de la reserva, que os permite obtener más datos sobre cada vuelo, agregar para ese vuelo en concreto algún tipo de servicio especial, una observación o asociar ese vuelo a uno de los pasajeros de la reserva. Debajo nos aparece el apartado para agregar asientos y servicios, que lo que nos permite es obtener una ventana con el mapa de asientos o el catálogo de servicios en formato gráfico. También desde aquí podemos crear un TSM vacío o bien importar datos de un perfil, exportarlos a un archivo Excel o al contrario, como hemos visto antes, importar los datos de un archivo Excel. En el último apartado vemos opciones de los anteriores, pero todas juntas. Está aquí la opción de agregar otro tipo de reservas, agregar observaciones, OSIS o agregar la forma de pago. Por ejemplo, si quisiera cotizar, puedo utilizar la opción precio de vuelos o bien utilizar la opción tarificación aérea. En esta pantalla vemos los pasajeros y los vuelos que vamos a cotizar. Y también podemos indicar qué tipo de tarifa es la que queremos, si es negociada, si es pública, introducir el código de una tarifa corporativa. Y abajo el desplegable con los diferentes tipos de cotizaciones, el FXP, el FXB, el FXR. Yo en mi caso voy a hacer un FXB. Cotizamos pulsando precio. Aquí tenemos la tarifa del adulto y la tarifa del bebé. Pinchando sobre la base de tarifa, nos abre una ventana con las condiciones de la tarifa. Pero si lo que queremos ver es la información desglosada del importe, pulsaremos en Detalles de la tarifa. Esto sería como hacer la transacción FQQ. Una vez hemos cotizado, para volver a la reserva utilizaremos el acceso Volver al archivo de reserva. Una vez hemos cotizado, podemos volver al archivo de reserva utilizando el enlace correspondiente en la parte inferior de la pantalla. Una vez cotizada la reserva, en la misma ventana donde están todos los datos, tenemos los TSTs que el sistema nos ha creado. Y para ver cualquiera de ellos,
pulsamos en Ver modificar TST. Este sería el nuevo TST gráfico, que como podéis observar es distinto al TST gráfico actual. Como todo lo que hacemos en gráfico se puede ver en transaccional y viceversa, si yo quisiera ver esto pero en la página de comandos, lo que haría sería pulsar en la opción Mostrar en página de comandos que aparece en el margen derecho. Y aquí vería la reserva en formato transaccional, incluyendo el TST. Hemos comentado antes que podemos tener el TST gráfico activado, es decir, que si yo hago la transacción TQT, el sistema me saltará la ventana con los TSTs en formato gráfico, pero si estáis acostumbrados a trabajar con el TST en formato transaccional, lo podéis desactivar en el menú Configuración personal o en el menú Configuración que tenemos en la página principal. Solo tenéis que pulsar en la caja correspondiente de la parte inferior de la pantalla. Para que veáis cómo se hace, vamos a proceder a desactivar el TST en formato gráfico. Volvemos a la página principal y seleccionamos Mostrar TST críptico. Guardamos los cambios y ahora, al volver al archivo de reserva, volveremos a ver con TQT el formato transaccional. Abrimos cualquiera de los dos y el TST que nos aparece es el TST transaccional. Este TST que veis es el de texto plano, que es el que se abre si tengo activado el protocolo 4505. Pero usando este mismo botón de aquí arriba, puedo fácilmente cambiar de un protocolo al otro. Los que estéis acostumbrados a trabajar con el TST en formato panel, pinchando este botón cambiaréis de protocolo al 3270 y volviendo a hacer la transacción TQT, veréis el TST en formato panel. Lo mismo ocurre con el catálogo de servicios y el mapa de asientos. Si en la página principal tengo señalado mostrar automáticamente el catálogo gráfico de servicios, al hacer la transacción FXK, el sistema me mostrará la ventana con dicho catálogo. En la parte de la izquierda aparecerán en negrita aquellos servicios que podamos ofrecer al cliente. Si queremos reservar asientos, pulsaríamos el correspondiente y el sistema me sacaría el mapa de asientos. Como veis, este mapa de asientos es distinto al actual. Tenéis una leyenda que indica si el asiento está libre o no, o si tiene coste. En el caso de tener coste, dejando el cursor encima del asiento, veréis el coste del mismo, así como un resumen de las condiciones. También tenemos una serie de filtros que nos permiten destacar determinado tipo de asientos. Por ejemplo, en nuestro caso, el pasajero viaja con un bebé, así que no le interesa reservar asientos que no estén autorizados para viajar con bebés. Si aplicamos el filtro, el sistema nos señala aquellos asientos que no podríamos reservar. Para reservar los asientos tenemos dos maneras. Una es dar un doble clic sobre el asiento que nos interesa. En la parte inferior nos aparecerá el servicio reservado. La otra opción es señalar con un clic el asiento y pulsar el botón Agregar SSR. Del resto de servicios también podemos ver la información de dicho servicio y de su precio. Por ejemplo, en equipaje veremos los distintos tipos de equipaje, así como su precio. Y pinchando en más, podremos asociar o desasociar a determinados vuelos, o si tuviéramos más pasajeros, podríamos asociar o desasociar a los pasajeros. Si, por ejemplo, solo quisiéramos el servicio para la vuelta, desmarcaríamos la ida y dándole a actualizar precio, el sistema nos diría el coste final. Y para solicitarlo pulsaríamos el botón correspondiente. Una vez que hayamos terminado de reservar, ya podríamos cerrar la pantalla. Si volvemos a la reserva, aquí tenemos los servicios solicitados, los asientos y el equipaje. Para terminar, podríamos cotizar los servicios, añadir la forma de pago de los documentos y dar la orden de emisión.
Si vuelvo a la reserva, veré los números de billete, así como los números de los EMDs que cubren los servicios. Los billetes aparecen remarcados porque si pulso sobre cualquiera de ellos, me abre una ventana con el registro del billete en formato gráfico. Este registro también es distinto al TWD o registro actual. Desde aquí podéis anular el billete o reembolsarlo. Si pincho en Mostrar archivo de reserva, también aquí en esta pantalla voy a ver los documentos. También desde aquí puedo abrir el registro de cada uno de ellos y también puedo anularlos o reembolsarlos. Las plataformas para reservar en formato gráfico hoteles o coches las tenemos disponibles en estos iconos de la derecha. O si fuera una nueva reserva, en la opción Nuevo archivo de reserva, seleccionaríamos en la reserva que quisiéramos comenzar. Las plataformas son las mismas que tenéis actualmente. Para que lo veáis, voy a añadir un coche a esta reserva pulsando en el icono correspondiente. Si alguno ya habíais visto anteriormente la plataforma de coches, fijaros que es la misma. Los campos aparecen rellenos porque tenemos ya una reserva abierta. Podría usar los filtros para añadir el proveedor que quiero mirar o en más opciones de búsqueda especificar el tipo de tarifa, el tipo de vehículo. Le daríamos a buscar y a continuación lo que vamos a ver es un listado con los vehículos disponibles. De aquí, pulsando el botón correspondiente, podríamos o ver las condiciones de aplicación del vehículo o bien directamente reservarlos. Pulsando reservar veríamos los datos del pasajero. En este caso los datos aparecen ya rellenos al cogerlos automáticamente de la reserva. Podríamos añadir equipamiento especial pulsando el botón y seleccionando el equipamiento que queremos añadir. Y para finalizar le daríamos a enviar solicitud. Nos aparece la confirmación de la reserva y si os fijáis, en la parte de la derecha se añade al itinerario la reserva del vehículo. Como todo lo que hacemos en gráfico lo podemos luego recuperar en transaccional, si pulso Mostrar en página de comandos, también veré aquí la reserva del vehículo. Dejando en pantalla esta reserva, si me llamara un cliente pidiéndome realizar alguna acción sobre su propia reserva, no haría falta dejar de realizar la tarea que tuviéramos en esa pantalla en ese momento. Podemos realizar varias tareas al mismo tiempo en Selling Connect en distintas ventanas dentro de la plataforma. Dejando esta pantalla aquí abierta, yo puedo abrir una nueva página de comandos y lo que se abrirá será una pantalla totalmente independiente a la otra, por lo que puedo trabajar aquí como si estuviera en otro ordenador. En concreto, podemos abrir hasta 6 pantallas distintas para realizar hasta 6 tareas a la vez. Podemos combinar pantallas gráficas con páginas de comandos y para cerrar simplemente pulsaremos el aspa que tenemos en la parte de la derecha. En esta página voy a recuperar una reserva, ya que este pasajero se ha puesto en contacto conmigo para darme los datos para introducir en su reserva para el elemento de residencia. Recordáis que al inicio de este vídeo os he hablado de las Smart Flows, que van a ser las que en Selling Connect realizará la función de las Smart Keys. En el menú Sus Smart Flows tengo las que hay creadas para mi oficina, así como las que tengo creadas para mi usuario. Dentro de las que tengo para mi usuario, tengo una que me sirve para introducir precisamente los datos de residentes. La pulso y me abre esta ventana con los datos que debo introducir. En una Smart Key los datos nos los va solicitando uno a uno, mientras que en una Smart Flow, como veis, nos pide todo en una única ventana, lo cual nos ahorra tiempo a la hora de ejecutarlo.
Voy introduciendo la información y pulso el botón siguiente. Por detrás, el sistema ya me ha introducido una transacción. Tecleo la información que me pide en esta segunda pantalla y vuelvo a pulsar siguiente. De una forma rápida y sencilla, he conseguido introducir en la reserva los elementos de residencia, el FD y el FZ. Vosotros también vais a poder crearos vuestras propias SmartFlows y una forma muy sencilla de crearlas es aprovechando una transacción que ya hayáis introducido en una página de comandos previamente. Por ejemplo, yo voy a crear una SmartFlow para introducir en las reservas el elemento del APE con el email de contacto del pasajero. Para ello, voy a introducir el elemento del email en esta reserva con la transacción de siempre. En la página de comandos tenéis un icono con el símbolo de un reloj que si lo pulsáis os sirve para sacar el histórico de transacciones que habéis efectuado en esa página de comandos. Seleccionando la que me interesa, se activa un botón en la parte inferior que se llama Crear SmartFlow. Lo pulso y el sistema me lleva al editor de las SmartFlows. Para crear una es obligatorio que pongáis el nombre de esa SmartFlow. Opcionalmente podéis introducir una pequeña descripción de las tareas que se pueden realizar utilizando esta SmartFlow. En la parte de abajo tenemos la transacción para que procedamos a convertirla en una SmartFlow. Dentro de una transacción en Amadeus siempre habrá elementos que sean fijos y elementos que sean variables. En este caso, la primera parte, el APE- es fija y el email es el dato variable, ya que no siempre queremos que nos introduzca este email como elemento de contacto. Para poder crearla, selecciono el elemento variable y pulso Crear nueva pregunta. Con esto conseguiré que cada vez que la SmartFlow se ejecute, en lugar de introducirme este email de contacto, me cree una pregunta que será la que yo voy a introducir ahora y así pueda poner cada vez un email distinto. Es obligatorio que en la etiqueta pongamos una frase o un elemento que sustituya, como veis, al email. Por ejemplo, podemos poner contacto. Y en pregunta introduciremos el texto que queremos que aparezca en la ventana que nos salta cuando ejecutamos las SmartFlows. Por ejemplo, introducir email contacto pasajero. De esa manera, cada vez que yo ejecute esta SmartFlow, el sistema me solicitará que ponga el email de contacto del pasajero. Le daríamos a guardar y con esto ya hubiéramos finalizado la creación de esa SmartFlow. Voy a volver a la página de comandos que tenía antes y si abro el menú sus SmartFlows, aquí me aparece la que acabo de crear. Para que veáis cómo funciona, voy a borrar el email que he introducido antes y voy a introducirlo nuevamente utilizando la SmartFlow que acabo de crear. El sistema solicita lo que yo le he dicho, introduciría nuevamente el email y ya lo tendría en la reserva. Para ver los documentos generados por mi oficina hoy, en esta misma pantalla puedo ir al menú Herramientas, Reportes de venta y elegir el informe de ventas que me interese ver. Pulso sobre el informe y si es para la fecha actual, directamente pulso en Mostrar informe. Utilizando la opción Agregar o cambiar, puedo aplicar filtros. Filtros de fechas, porque puedo sacar el informe de hasta 65 días en el pasado, para poder ver el informe de ventas de otra oficina o de varios agentes de mi oficina. Doy a Mostrar informe y me aparecen en este caso los documentos emitidos hoy. Desde este mismo informe yo puedo reembolsar el documento o lo puedo cancelar sin tener que cambiar de pantalla. Una nueva funcionalidad me permite exportar este informe a un archivo de Excel, por lo que me lo puedo imprimir o lo puedo guardar
y así tener un mayor control sobre el trabajo de mi oficina. Con esto terminamos esta sesión formativa sobre Amadeus Selling Platform Connect. Os animamos a que accedáis con vuestro usuario cuanto antes para ir practicando con las distintas funcionalidades que hemos ido viendo. Recordad que en este link podéis encontrar toda la documentación sobre la plataforma, así como vídeos tutoriales. Para cualquier duda o consulta también disponéis del teléfono exclusivo que os han proporcionado mis compañeros. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia.